Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Conciencia Cósmica. De nueva cuenta aquí con ustedes, Esmeralda. Y el día de hoy quiero traer con ustedes un tema que a mí me parece fantástico porque hay una frase muy interesante que dice que atraemos lo que vibramos. Y esto tiene una relevancia en nuestra vida de tal magnitud que sinceramente puede impactar mucho el trasfondo del por qué estamos atrayendo esa relación, por ejemplo, o por qué estamos atrayendo esa experiencia en nuestra vida y que muchas veces nos lastima, nos lacera o que simplemente nos está causando dolor y que decimos no quiero más estas experiencias. Sin embargo, no alcanzamos a distinguir, a discernir desde dónde estamos generando dicha situación. Y el día de hoy quiero hablarte precisamente de este principio que es el principio de la vibración, en donde la ley de resonancia y energía nos dice que somos imanes energéticos que atraemos a esas personas, a esas circunstancias, a esas situaciones en nuestra vida sin ser conscientes. Y uno de los puntos fundamentales que viene de la mano precisamente con esta atracción, voy a hablar de forma específica a nivel energético. Nosotros estamos atravesando por un camino en donde estamos alineando y estamos equilibrando y estamos sanando un montón de aspectos, pero dentro de ellos los aspectos fundamentales y uno de los caminos que tenemos que atravesar es el equilibrio de nuestra energía masculina y nuestra energía femenina. Y esas energías son energías que indistintamente de que si somos del género masculino o femenino, portamos cada uno de nosotros. El punto relevante de estas energías no es si las tenemos o no. El punto relevante de estas energías es que muchos de nosotros de forma inconsciente tenemos energías desequilibradas en el aspecto femenino o bien en el aspecto masculino. Ciertamente porque a la hora, por ejemplo, de elegir una pareja, no lo hacemos simplemente desde el azar o porque me atrajo o porque me siento profundamente identificado con esa forma de pensar, de ser o incluso por el físico. Y es ahí cuando vamos a ir más al fondo de todo esto, porque hablando desde el plano o desde ese aspecto espiritual, estas energías que se encuentran, esas energías masculina y femenina que se encuentran en equilibrio o desequilibrio en nosotros, van a atraer a nosotros esa persona, ese ser, esa circunstancia que necesitamos y que va a mostrarnos ese espejo, esas heridas y también esa parte biológica a nivel emocional, esa parte de memoria ancestral y todo ese conjunto de patrones que no hemos resuelto y que están inconscientemente en nuestra vida. Y es ahí cuando muchas veces pues ese modelo de pareja, vamos a decirlo, es un modelo que a menudo se encuentra reflejándonos aquellos aspectos que necesitamos sanar, que necesitamos reestructurar y que es una parte de esa energía masculina en desequilibrio o de esa energía femenina en desequilibrio. Cuando se habla a nivel energético de lo que es el sagrado femenino, que pareciera un término un tanto incomprendido, ambiguo, pues en realidad estamos hablando de una energía arquetípica que a nivel espiritual representa una energía de ese aspecto masculino que ha trabajado todos los excesos o las debilidades de esa energía y que al ser trabajada se convierte, se transforma en una energía tan poderosa y tan importante como lo es la femenina, por supuesto, pero que esta energía viene a mostrarnos esa capacidad de accionar conscientemente, que nos
muestra también la fuerza protectora, nos muestra esa energía de estabilidad, de lógica, de amor propio, porque es una energía donde ya integró ese amor propio y donde incluso se puede decir que este sagrado masculino ya está conformado por la energía de una madurez emocional, es decir, que ha integrado, que ha reconocido, que ha madurado en la forma de cómo maneja sus emociones y de cómo incluso esta energía masculina puede también tocar su propia vulnerabilidad sin que eso le avergüence, lo rebase, es decir, un ser que finalmente ha llegado a ese equilibrio de firmeza, de estabilidad, de intuición y conjuntamente de acción consciente. Ahí es un punto maravilloso al que toda energía y toda manifestación o cada uno de nosotros tendríamos que comenzar a trabajarlo si es que alguno de estos aspectos pues lo tengo en desequilibrio, porque muchas veces desde esa energía que yo tengo en desequilibrio, lo que estoy haciendo es que atraigo a ese polo opuesto. Por ejemplo, en donde muchas mujeres que han estado viviéndose con exceso en su energía masculina, es decir, con una energía dominante. Y cabe mencionar, antes de iniciar ahí con todos estos aspectos y todas esas cualidades y virtudes de esas energías, no es que sean buenas, mejores, malas, peores, es simplemente que en función de estas energías en desequilibrio es como nosotros estamos atrayendo circunstancias, personas, situaciones en nuestra experiencia de vida sin ser conscientes. Y nuevamente, la mujer que porta esa energía masculina, que es dominante y que puede manifestarse, por ejemplo, en aspectos como el controlar, el liderar, que está genial, la decisión rápida, puntual y precisa, pues esta es una de las características de esta energía. Aquella energía que protege desde la autosuficiencia también es una de las características. Sin embargo, cuando el hombre percibe esa energía o esa mujer que está ahí, que tiene todas esas cualidades desde esa energía dominante, desde esa energía masculina, pues el inicio va a ser una atracción muy interesante, porque va a decir, wow, esta persona pues me atrae muchísimo porque la percibo muy poderosa, muy atractiva, muy desafiante. El punto es que conforme se va dando esa relación, llega un momento en que esas cualidades ya no se muestran tan atractivas, ya no se muestran tan brillantes, ya no resultan tan poderosas, porque entonces comienza a sentirse que esa energía masculina de este hombre o de este ser que está llevando que está sosteniendo su propia energía masculina, va a sentir que no tiene el espacio suficiente para liderar, para sostener, para dar esa seguridad. Y es ahí cuando se activa entonces en nosotros a nivel interno, o en ese caso a los hombres particularmente, mayormente, se activa mayormente una inseguridad de demostrar, y comienza a sentirse una herida de ser insuficiente y de ser no valioso. E incluso en esos momentos puede darse una relación en donde comience a generarse una competencia en donde continuamente pues vamos a estar discutiendo probablemente entre esto es mejor, y discutiendo también por lo que
quién puede tener la razón, cuál de estos resulta más productivo y así sucesivamente. Eso es uno de los aspectos del desequilibrio. Ahora, una mujer con energía femenina que ya ha sido trabajada, es decir, una energía femenina que ha reconocido sus emociones, que tiene también esa madurez emocional, que ha reconocido su vulnerabilidad y que incluso ha desarrollado esa parte intuitiva, pues va a mostrar toda una dimensión completamente diferente, porque entonces esta mujer confía, esta mujer se permite sentir, se permite expresar su sentir, se permite recibir incluso de la otra persona, tiene una intuición activa, tiene esa capacidad emocional de madurez consciente, y desde ese lugar esta mujer no le interesa competir, no le interesa manipular a la otra persona, a la pareja que es complementaria. Y desde ahí surge una relación bastante interesante, porque entonces efectivamente se comienzan a complementar. Y ahí no necesita de controlar, ni mucho menos. Entonces, es algo bien interesante porque en la persona, en el hombre, muy probablemente se muestre esa capacidad entonces de cuidar, de dejar de controlar, simplemente siendo él, y desde esa madurez, y se genera una relación emocional de madurez, y eso es lo más interesante. Ahora, para llegar, pues evidentemente a ese equilibrio de energías, es bien importante que se comience a observar en primer lugar cuál fue la relación con nuestra madre y con nuestro padre, porque aquí el punto fundamental es que generalmente nosotros adoptamos un modelo, un patrón de comportamiento que está relacionado con ese modelo de papá o de mamá respectivo. Si soy niña, si tengo ese género, probablemente mi referencia de lo masculino haya sido mi padre, o si no mi padre, esa figura de autoridad o esa personita que ejerció ese rol. Y viceversa. Si soy un niño y entonces tuve la referencia de ese rol que fue ejercido por mamá o por esa figura de autoridad que llevó ese rol, pues en ese sentido voy a tener todo un bagaje de información, de creencias, de comportamientos, de modelos, de conducta, de cómo debe de ser esa mujer, de cómo debe de ser ese hombre. Y por supuesto que todo lo que se haya impreso a nivel inconsciente desde el momento de nacimiento hasta aproximadamente unos 12 años de edad, en donde ya se configuró tu personalidad, en ese sentido va a dar toda esa pauta y todo ese bagaje de información inconsciente para que tú, en función de eso que aprendiste, busques el amor y busques entonces esa relación de pareja y busques en esa personita que te vas encontrando en el día a día, busques a esa mamá o busques a ese papá. Y cabe mencionar que muchas veces, como todo, traemos necesidades que no han sido cubiertas desde esa infancia, o que desde nuestra interpretación no hubo, por ejemplo, ese suficiente amor en ese cuidado, en esa nutrición, en lo que yo necesitaba, como sentirme seguro, sentirme protegido. Y desde ahí voy a estar buscando inconscientemente entonces a esa mujer o a ese hombre que me dé esa protección, esa seguridad, ese cuidado, ese cariño,
y todo eso que en algún momento de mi infancia me hizo falta o que desde lo que yo percibí me hizo falta. Aquí viene pues esa parte súper importante donde tendríamos que comenzar a observar realmente qué es lo que aprendiste del amor desde papá y mamá. ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo viviste incluso ese conflicto, ese afecto, ese rechazo? Y comenzar a cuestionarnos, pues bien, ¿por qué estoy atrayendo a esa mujer en mi vida? ¿Por qué estoy atrayendo a ese tipo de hombre en mi vida? Y comenzar de una forma mucho más profunda a explorar, porque la exploración nos permite esa capacidad de observarnos, de mirarnos y de cuáles son, comenzar a ser conscientes cuáles son esos patrones que estamos repitiendo, que estamos manifestando y que pues desde ahí estamos atrayendo a esa persona en nuestra vida. Entonces, la invitación es que podamos hacer un análisis, una introspección de cómo te sientes en paz o en tensión en tus relaciones. Si es que es en paz, bueno, pues de momento genial. Si quieres indagar un poco más, sería importante que vayas a explorar cómo fue la relación incluso de tus padres. Y desde ahí vamos a obtener muchísima información porque nos va a dar un esquema de cómo probablemente yo esté repitiendo ciertos patrones, ciertas conductas que más tarde pueden estarse reflejando en la otra persona. Y también otra de las preguntas que se sugiere es que te preguntes si realmente te cuesta expresarte con libertad o lo haces de forma libre. Si sientes que compites con tu pareja en lugar de deconstruir. Si sientes que tienes que demostrar constantemente tu valor. Bueno, pues ahí son algunos de los aspectos que pudieran estarnos reflejando ciertas situaciones, ciertos puntos hacia donde tenemos que ir trabajando. Y aquí la parte también hacia donde nos va a llevar esta información es que ya una vez que tengamos esta información de forma puntual y precisa, saber que estoy repitiendo estos patrones desde casa, pues podemos trabajar y transformar, sanar esa información, podemos incluso reprogramar esa información. Y es precisamente a través de técnicas como Somaya, que se dedica específicamente al proceso de reprogramar toda esa información inconsciente, toda esa serie de caminos neuronales que se crearon a partir de nuestro nacimiento e incluso a nivel cuántico, derivado de traumas, de eventos, de emociones, de creencias, de lo que debería de ser una relación, de lo que debería de ser un hombre, de lo que debería de ser una mujer, de lo que debería de darme esa otra persona, ¿no? Y todo esto lo podemos trabajar de forma muy puntual una vez que ya tengas ese tema para reprogramar y finalmente llevar ese cambio puntual sobre tus relaciones y desde dónde estás atrayendo esas experiencias. La formación, bueno, la tenemos cada mes en nuestro programa porque es una técnica muy, muy importante que se está llevando a cabo, así que puedes solicitar información a través de Esmeralda Turián en Facebook. Y para ir cerrando, bueno, solamente decirles que si nos vamos un poco más allá a nivel energético, a nivel espiritual, nosotros atraemos a esas relaciones,
a esas personitas que forman nuestra vida, pues desde un plano meramente kármico y desde patrones de lazos energéticos. Y ahí, pues, tendremos que ir más atrás precisamente porque esto significa que muchas veces las personas que están en nuestra experiencia de vida no es que estén por azar, están con nosotros porque tenemos un proceso karmático, algo pendiente en el que en otro espacio y línea de tiempo no hemos podido resolver. Se han quedado aspectos, emociones, vivencias inconclusas sin sanar, y que en esta experiencia de vida nos estamos dando ese maravillosísimo regalo para sanarlo, para muchas veces concluir esa experiencia, para terminar ese proceso de rencor, de odio, de rabia, de ira y de todo lo que se haya quedado pendiente. Entonces hay una implicación mucho más profunda porque detrás de todo ese comportamiento, de cómo te comportas en tu relación, de qué rol incluso tú estás ejerciendo en tu relación, tiene una gran puntualidad de esa experiencia o de un conjunto de experiencias pasadas, en donde ahora simplemente se están mostrando como una oportunidad y como una puerta para que tú vayas siendo consciente de todos esos aspectos para transformarlos y cambiar y comenzar a atraer personas a tu vida mucho más en equilibrio y de forma consciente, porque esa es la finalidad última, de que lleguen a nosotros y que tengamos y que construyamos relaciones de forma consciente. Así que esto es un tema muy profundo y definitivamente muy hermoso y muy amplio que podemos ir explorando. Y bueno, pues hemos terminado el día de hoy. Gracias por estar aquí, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.